En el video anterior comentamos acerca de los conceptos más generalizados de velocidad instantánea y aceleración instantánea, definidos como las derivadas con respecto al tiempo del vector de posición y el vector velocidad respectivamente. Por su definición, se puede ver que la velocidad instantánea es siempre tangente a la trayectoria que sigue la partícula y que además, por la idea geométrica de derivadas e integrales, se puede obtener información mediante los gráficos de posición-tiempo, velocidad-tiempo y aceleración versus tiempo en cada una de las componentes. En este video estudiaremos el movimiento usando las llamadas coordenadas polares para dos dimensiones y su extensión tridimensional conocida como coordenadas cilíndricas. Mi nombre es Fabricio y esto es FabroFis. Hola amigos, en este video nos enfocaremos en la cinemática descrita a través de las coordenadas polares primeramente y luego en coordenadas cilíndricas. Las coordenadas polares son una forma alternativa de estudiar el plano cartesiano que se define a través de la siguiente transformación de coordenadas, x definida como ρ coseno de phi y la coordenada y como ρ seno de phi. Esta transformación puede entenderse más desde la geometría haciendo el siguiente esquema. Si ρ corresponde a la distancia que hay entre un punto del plano y el origen, phi corresponde al ángulo medido desde el eje x en sentido anterior hasta llegar a ese punto. Así, las proyecciones sobre cada uno de los ejes corresponden a lo que se muestra en la transformación de coordenadas original. Si recordamos a las coordenadas cartesianas, típicamente representamos cualquier vector como una combinación de dos o tres vectores unitarios que son los vectores i, j y k, que nos indican el sentido positivo de los ejes x, y z respectivamente. Sin embargo, en coordenadas polares que son para dos dimensiones, ya no estamos representando a un vector a través de las componentes x y, sino que lo hacemos a través de las coordenadas ρ y phi, las que a su vez tienen también vectores unitarios asociados. De hecho, estos vectores se definen de la siguiente forma: el vector ρ unitario como coseno de phi por i unitario más seno de phi por j unitario, y el vector phi unitario igual a menos seno de phi por i unitario más coseno de phi por j unitario, los que tienen la siguiente interpretación. El vector unitario ρ es un vector que, dado un ángulo fijo, phi, indica el sentido que va desde el origen a cualquier punto que está en la misma dirección que indica el ángulo. Por otro lado, el vector phi es un vector que, dado un radio fijo conocido, es tangente a cada punto a la circunferencia que se describe al ir variando el ángulo. Así, podemos ver que ahora estos dos vectores unitarios no son constantes como los vectores i y j, sino que varían dependiendo del ángulo phi. De hecho, existe cierta relación entre los vectores unitarios ρ unitario y phi unitario. Si derivamos ρ con respecto al ángulo, encontraremos inmediatamente al vector angular, mientras que si derivamos a este último, encontraremos al vector radial pero con un signo contrario. Con esto en mente podemos ver cómo se trabaja la cinemática en coordenadas polares. El vector de posición que sabemos es caracterizado por dos componentes x e y en el plano, ahora tomará la siguiente forma. Si lo descomponemos nos quedará ρ por el vector ρ unitario. Como la velocidad es la derivada temporal de la posición, podemos notar que al calcular esta derivada podemos modificar dos cosas. Una de ellas es la distancia con respecto al origen y la otra es modificar el vector radial. Aquí, ya antes de proceder con las derivadas, vamos a hacer un cambio de notación. Cualquier cosa que sea derivado en el tiempo, simplemente lo que vamos a poner es un puntito arriba. Entonces, si queremos calcular en este caso la derivada, vamos a poner la derivada de la coordenada radial con respecto al tiempo sería ρ punto por el otro vector sin derivar, que sería ρ, que sabemos que depende de phi, más el otro término, sin derivar por la derivada de este. Sin embargo, este vector sabemos que no depende del tiempo, pero sí depende del ángulo, de modo que vamos a usar la regla de la cadena para encontrar esa derivada temporal. Y justamente aquí nos aparece la derivada de phi con respecto al tiempo, que sería para nosotros phi punto. De esta forma encontramos que el vector de velocidad va a ser lo siguiente: ρ por ρ unitario, que sabemos que depende de phi, más ρ por este término que dijimos que era phi punto, por la derivada de ρ con respecto a phi, que de hecho, como vimos recientemente, es exactamente el vector phi unitario que depende de phi. Ahora vamos a la aceleración, en donde esencialmente tenemos que hacer lo mismo, derivar la velocidad con respecto al tiempo. Y entonces comenzamos con la operación, en donde hay que derivar con respecto al tiempo a todo esto, teniendo presente que la derivada de ρ con respecto a phi nos da el vector phi unitario y la derivada de phi con respecto al ángulo también es menos ρ unitario. Entonces, este primer término nos lleva a la derivada de ρ punto, que sería ρ dos puntos por el vector sin derivar, más ρ punto por la derivada de este vector que comentamos que era phi punto por el vector phi unitario. Más, derivamos este término y sería ρ punto por phi punto por el vector sin derivar, sería eso de acá, más el término ρ, la derivada de este término sería phi dos puntos por el vector sin derivar,
y más la derivada de esto, que cuando usamos la regla de la cadena nuevamente, nos vamos a encontrar que esto es más rho phi punto, nos va a aparecer otra vez, o sea, un phi punto al cuadrado, y el vector phi, cuando es derivado con respecto al ángulo, nos da menos, así que lo vamos a dejar aquí, por el vector rho unitario que también depende del ángulo. Y entonces, si agrupamos todo esto, nos quedaría algo así. Con respecto a rho, sería el rho dos puntos, y tenemos otro término acá que sería menos rho phi punto al cuadrado, todo esto acompañando al vector radial, más el otro vector que tiene que ver con la coordenada angular. Aquí aparece rho punto, phi punto, rho punto, phi punto, eso es un 2 rho punto por phi punto, y este término que sería más rho por phi 2 puntos acompañando al vector angular. Y en resumen, si queremos ver las cantidades cinemáticas en coordenadas polares, tenemos que pensar en el vector de posición, que es simplemente ρ por el vector ρ unitario, la velocidad, que es ρ punto por el vector ρ unitario, más el término ρ por phi punto por phi unitario, y el término de aceleración, que es ρ dos puntos menos ρ por phi punto al cuadrado, eso acompañando el vector radial, más el otro término que es 2 ρ punto phi punto y más ρ phi dos puntos por el vector angular. Como primera aplicación de lo que encontramos recién, tenemos este problema que nos dice: la oscilación de la varilla OA alrededor de un pivote O se define por medio de la relación 2 entre pi seno de pi por t, en donde θ y t se expresan en radianes y segundos respectivamente. O sea, aquí tenemos un ángulo. El collarín B se desliza a lo largo de la varilla de manera que su distancia desde el pivote O es r igual a 25 entre t más 4 medido en pulgadas. Determinar la velocidad del collarín a un segundo y la aceleración del collarín en ese mismo instante. Lo primero que debemos hacer es fijar un observador y un sistema coordenado, en donde yo lo haría pensando en este punto, viendo que esta distancia es la que siempre se nos muestra. Vamos a poner el sistema coordenado de esta forma. Vamos a decir que hacia abajo va a ser la coordenada x y hacia la derecha va a ser la coordenada y. De modo que el ángulo θ que se mide es justamente nuestro ángulo phi con el que hemos estado trabajando. También la información que nos dice el enunciado es que este ángulo, en función del tiempo, es 2 entre pi, seno de pi por t, y tenemos también la distancia radial, que sería desde este punto hasta b, que es r de t igual a 25 entre t más 4, y esto va a estar medido en pulgadas, que se resume aquí como esto, in. Ahora entremos a calcular lo que nos piden, en donde lo primero que vamos a calcular es la velocidad en t igual 1 segundo. Genéricamente nosotros sabemos que la velocidad la podemos escribir como ρ punto por el vector ρ unitario más ρ phi punto por el vector phi unitario, en donde nosotros ya dijimos que θ es como phi, y bueno, esta es la coordenada radial, que efectivamente le vamos a llamar ρ. Entonces, si queremos calcular la velocidad en ese instante, simplemente tenemos que evaluar estas cantidades y calcular las derivadas y evaluarlas en ese punto. Por ejemplo, podríamos calcular la expresión de θ punto o phi punto, como habíamos dicho, en el tiempo derivando esta expresión, y sería 2 entre pi, la derivada de seno es coseno de pi por t, por la derivada del argumento, que sería pi. Y entonces la función que nos habla del ángulo, o de la velocidad angular en realidad, sería 2 coseno de pi por t. Ahora, calculando la derivada con respecto al tiempo de la componente radial, simplemente nos quedaría r punto con respecto al tiempo, es la derivada de todo esto, que es 25 entre t más 4 elevado al cuadrado, pero con un signo menos, y esto estaría medido en pulgadas por segundo. Ahora simplemente debemos evaluar todas estas cantidades: r punto, el vector, r, phi punto, el vector también, en t igual 1 segundo. Y para eso vamos a ver, θ evaluado en t igual 1 segundo sería simplemente, cuando evaluamos esto en t igual 1, seno de pi es 0, así que nos quedaría 0 radianes. La coordenada radial es r en t igual 1 segundo, nos daría 25 entre 1 más 4, o sea, nos daría 5 pulgadas. Si evaluamos θ punto en t igual 1 segundo, nos daría 2 coseno de pi por t,
coseno de pi por t igual 1, o sea, coseno de pi, esto nos daría un menos 2 radianes por segundo. R punto en t igual 1 segundo nos daría 25 entre 1 más 4 es elevado al cuadrado, eso nos daría 25 entre 25, que es 1, pero con el signo menos sería 1, una pulgada por segundo. Y el último detalle, y no menos importante, es evaluar los vectores unitarios en este tiempo. Resulta que los vectores unitarios ya habíamos dicho que tienen esta forma: coseno de teta por i unitario más seno de teta por j unitario. Pero resulta que este vector depende del ángulo, pero como conocemos el ángulo en ese tiempo, simplemente evaluamos para teta igual 0, y eso nos daría que esto en t igual 1 tiene el vector coseno de 0, que es i unitario, y seno de 0 no aporta. Entonces el vector unitario en este instante nos daría ni unitario, y el otro vector, si lo evaluamos, recuerden que es menos seno de teta por i unitario, más coseno de teta por j unitario, que al ser evaluado en teta igual 0, nos daría simplemente el vector j unitario. Entonces aquí tenemos los vectores en ese mismo instante. Ya tenemos toda la información: los vectores unitarios en t igual 1 segundo, el ángulo, la distancia radial y las respectivas derivadas. Así que al evaluar nos vamos a encontrar con que la velocidad en t igual 1 segundo es algo así como r punto. R punto es menos 1 pulgada por segundo acompañado del vector radial que dijimos que era i unitario, más la distancia radial es 5 pulgadas. Phi punto nos dio menos 2, así que le vamos a poner un menos 5 por 2, eso nos va a dar un menos 10. Y el vector phi va a ser j unitario. ¿Y en qué se mide todo esto? Nuevamente en pulgadas por segundo. Ahora, si queremos calcular la aceleración, tenemos esta expresión en donde ya sabemos que r es ρ, phi es teta, y ya tenemos algunas de estas cantidades como ρ punto, phi punto y los vectores. Sin embargo, nos falta calcular ρ 2 puntos y phi 2 puntos. Así que vamos a calcularlo. Tenemos esta expresión para r punto, lo mismo para phi punto, y entonces podemos calcular cuánto vale r 2 puntos o ρ 2 puntos, ¿cierto? Que si calculamos esa derivada nos quedaría 25 entre t más 1 al cuadrado, pero como lo estamos derivando nos quedaría el cubo, y con ese signo menos nos daría un 2. En realidad 2 por este 25 nos daría 50 entre t más 1 al cubo, y esto va a estar medido en pulgada por segundo al cuadrado. Si hacemos lo mismo para phi 2 puntos, nos va a quedar la derivada de toda esta expresión, que es simplemente la derivada de coseno. Eso nos va a dar un menos seno, menos 2 pi seno de pi por t, y se va a medir en radianes por segundo al cuadrado. Entonces, cuando evaluamos esto en t igual 1 segundo, nos va a dar que r 2 puntos es 50 entre 25 por 5, o sea, lo vamos a poner acá, 50 entre 125, eso nos da 0,4, que es 2 quintos, lo vamos a dejar así, 2 quintos pulgadas por segundo al cuadrado. Y si evaluamos esto en t igual a 1 segundo, nos quedaría seno de pi, que es 0. O sea, phi 2 puntos vale simplemente 0 radianes por segundo al cuadrado, esto en t igual a 1 segundo. Y entonces, al evaluar todo esto en nuestra expresión, nos quedaría algo así como que la aceleración es ρ 2 puntos o r 2 puntos nos dio 2 quintos, menos ρ, que dijimos que era 5 pulgadas, por phi punto al cuadrado, esto nos daría el menos 2 al cuadrado, acompañado del vector r unitario o ρ unitario evaluado en 1 segundo, y eso nos dio i unitario, más 2 veces ρ punto, en ese caso nos dio menos 1, phi punto nos dio menos 2, más ρ, que dijimos que daba 5, pero phi 2 puntos era 0. Así que con esto tenemos nuestro vector. Ay, perdón, phi unitario, cuando lo evaluamos en t igual 1 o teta unitario, nos dio el vector j unitario. Por lo tanto, esto nos está quedando 2 quintos menos 5 por 2 al cuadrado, eso nos daría un 20, acompañado por el i unitario. Y lo que tenemos acá es 2 por menos 1 por menos 2, eso nos da un 4,
j unitario, y por lo tanto, si ponemos todo esto, 2/5 menos 20, eso nos va a dar algo así como menos 98 entre 5 y unitario más 4j unitario, y esto se va a medir en pulgadas por segundo al cuadrado. Y aquí tendríamos la aceleración en ese instante. Y para redondear esta idea, lo que estamos describiendo se puede ver aquí en este puntito azul que representa la posición del collarín en función del tiempo. Ahora nos podemos adentrar a las coordenadas cilíndricas. Estas son más fáciles de visualizar ya que en el plano XY mantiene exactamente la misma estructura que las coordenadas polares, y en el eje Z no hay ninguna modificación con respecto a las coordenadas cartesianas. Así, vemos ahora que cualquier punto del espacio será representado por la coordenada radial, la coordenada angular y la coordenada Z, que indicará qué tanto se aleja del plano. Ahora también podemos ver que hay tres vectores unitarios que describen el espacio: el vector radial y angular que definimos para las coordenadas polares, y el vector k unitario que nos indicará el sentido positivo del eje z, en donde también debemos comentar que estos vectores son mutuamente ortogonales. Con esto en mente ya podemos ver cómo cambia la cinemática en coordenadas cilíndricas. El vector de posición ahora solo se verá modificado por la componente z con respecto a las coordenadas polares, de modo que la posición ahora tendrá un término de z por k unitario. La velocidad tendrá además un z punto que nos habla de la velocidad en esa componente, y lo mismo para la aceleración, en donde solo agregaremos la aceleración en la componente z. Como una aplicación de esta idea tenemos el problema que nos dice: el movimiento de una partícula sobre la superficie de un cilindro circular se define por medio de las relaciones ρ igual r, phi igual a 2pi por t y z igual a a por t cuadrado entre 4, en donde a es una constante. Determine las magnitudes de la velocidad y de la aceleración de la partícula en función del tiempo. Para determinar estas cantidades, lo que vamos a hacer es calcular la velocidad y la aceleración y luego calcular las magnitudes, ¿cierto? Entonces, primeramente tenemos la coordenada radial, que vemos que es constante. Eso significa que ρ punto, como es constante, vale 0, y que la aceleración en la coordenada radial, que es ρ2 puntos, es 0 también. En el caso de la coordenada angular tenemos que phi es 2pi por t. Si calculamos phi punto, esto vendría a ser simplemente 2pi, y en el caso de la aceleración, phi 2 puntos, esto vale 0. Y por último nos queda z, que sabemos que es un cuarto de a por t al cuadrado. Si calculamos z punto, que recordemos es siempre la derivada con respecto al tiempo, nos quedaría un medio a por t. Y por último, la segunda derivada con respecto al tiempo nos daría simplemente un medio de a. Con eso podemos calcular la velocidad y la aceleración en cualquier instante. Ahora calculemos la velocidad en cualquier tiempo. Vamos a dejarlo simplemente como b. Esto es, como habíamos comentado anteriormente, ρ punto por el vector ρ unitario, que sabemos que depende del ángulo, más ρ phi punto por el vector phi unitario, y ahora hay que agregarle la componente z, que sería z punto por el vector k unitario. Si reemplazamos, nos encontramos con que este término es un 0 porque ρ punto era 0, tenemos phi punto vale 2pi y z punto vale un medio a por t. Entonces esto nos daría ρ, que vale siempre r, phi punto, eso vale 2pi por el vector phi unitario, más z punto, que es un medio a por t, y esto por el vector k unitario. Ahora, ¿cómo calculamos la magnitud de este vector? Nosotros sabemos que la rapidez o la magnitud de un vector cualquiera puede determinarse a través del producto punto, como b punto b en este caso. Con eso calculamos la magnitud al cuadrado. Y en este caso tendríamos que calcular la magnitud de este vector: 2pi por r, esto por el phi unitario, más un medio a por t, y esto punto el mismo vector, o sea, 2pi por r phi unitario más un medio a por t k unitario. Recuerden que esta es la magnitud de cualquier vector al cuadrado. Ahora nosotros comentamos de que estos vectores son perpendiculares, de modo que lo único que nos va a importar son los productos phi y k, que sabemos que dan 1. Y entonces nos quedaría acá 2pi por r. Si esto lo multiplicamos por este término, nos va a dar 2pi por r al cuadrado. Phi es 1. Phi.k dijimos que es 0 porque son perpendiculares.
Lo mismo va a pasar con k.phi, este término cruzado no importa y solamente nos va a importar este otro término de acá, que sería más un medio por a y por t, esto elevado al cuadrado. Por lo tanto, podríamos decir que la rapidez en cualquier tiempo, vamos a ponerlo así como con las barritas al lado, va a ser 2pi por r elevado al cuadrado. Mejor lo vamos a expresar. Sería 4pi cuadrado r al cuadrado más un cuarto por a cuadrado y por t al cuadrado. O sea, efectivamente, la rapidez va aumentando en cada instante según vemos en esta expresión. Ahora calculemos la aceleración. Sabemos que la expresión de todo esto es ρ2 puntos menos ρ phi punto al cuadrado, esto acompañando al vector ρ unitario, más 2 ρ punto phi punto más ρ phi 2 puntos, perdón, esto acompañando al vector phi unitario y por último más z2 puntos por el vector k unitario. Si ponemos todo esto, nos vemos que ρ2 puntos es 0, phi punto al cuadrado lo conocemos, este término también va a ser 0 porque ρ punto es 0, phi 2 puntos es 0, este término no va a aparecer, y z2 puntos ya sabemos cuánto vale. Entonces al reemplazar nos quedaría algo así como menos r, que es ρ, phi punto, que vale 2pi, que tiene que estar elevado al cuadrado, esto por el vector ρ unitario. Más, dijimos que este término no va a aparecer porque son 0 y 0, y este término z2 puntos es un medio veces a por k unitario. Y entonces, si calculamos la magnitud de este vector, nuevamente vamos a hacer lo mismo. La magnitud del vector va a ser el vector punto el mismo, y nos quedaría menos, si expresamos todo esto, sería 4pi cuadrado por r, esto acompañado al vector ρ unitario, más un medio a por el vector k unitario, punto el mismo vector que sería menos 4pi cuadrado r, ρ unitario más un medio a por k unitario. Ahora, nuevamente, hablamos de la misma expresión de ortogonalidad. Resulta que ρ es 1, porque son unitarios, ρ.k son perpendiculares, así que eso es un 0, y simplemente nos vamos a quedar con los cuadrados de cada una de las componentes. O sea, nos daría algo así como menos 4pi cuadrado por r elevado al cuadrado, esto sería ρ.k no nos va a importar, k.ρ tampoco, y nos quedaría el otro término de un medio a al cuadrado del k.k, y luego encontramos que la magnitud del vector a va a ser la raíz cuadrada de todo esto, que nos va a dar 16 pi cuadrado al cuadrado es 16pi a la cuarta por r al cuadrado más un cuarto por a cuadrado, y todo esto bajo raíz. Y con eso tenemos la magnitud de la aceleración de este problema. Ahora, para visualizar lo que estamos haciendo con esta descripción, tenemos aquí el movimiento de la partícula alrededor del cilindro, en donde vemos que la altura z está cambiando mucho más con el tiempo, y eso es porque está acelerando en esa componente. Y bueno amigos, dejaremos el video hasta este punto, pero me gustaría dejar una pregunta de la que espero tu respuesta en los comentarios. Y la pregunta es, para el problema anterior, ¿cuál es el vector velocidad y aceleración a los 4 segundos de iniciado el movimiento? Si esto te fue útil, no olvides darle like a nuestro video, suscribirte a nuestro canal para estar atento al nuevo material que seguiremos subiendo, y si tienes consultas, no dudes en escribirnos para poder ayudar. Lo dejamos hasta aquí, cuídense y nos estamos viendo.